Ahí puse ya a grabar la clase para poder pasársela a... Sí, profe, Ahí me está. anda un poco mal el internet. No, no Se me importa, corta un lo de la poquito. cámara, si lo quieren tener apagada no importa porque esto consume menos banda ancha y les va a funcionar mejor. Por eso Eh, lo apagué. Ahí está. Bueno, empezamos entonces. Recuerden la última clase habíamos dicho que íbamos a leer lo de Terry Eagleton Teoría. aquí, exacto, la introducción a la teoría literaria. Yo ahora les comparto en pantalla la clase número 3, que es la de hoy, porque quiero recordarles algunos puntos de lo que sí hablamos la clase pasada y que ya habíamos anotado porque habíamos empezado la lectura de este texto. Algunas Sí. ideas para resaltar, se los puse en celeste y fíjense que dejé 2 puntos acá, justamente porque hasta ahí habíamos llegado. De este texto, en el prefacio, que sería la primera parte, antes de la introducción, habíamos remarcado esto, el porqué de la teoría literaria. Sin teoría, sin ningún tipo de teoría literaria, ni de análisis literario, no sabríamos qué es una obra literaria ni cómo leerla. Estamos hablando de las palabras de este autor, ¿eh? O sea, estamos resaltando ideas que son de este autor en particular y de este texto, como para que ustedes vayan teniendo algunas ideas a la hora del trabajo que se propone al final de esta clase, tener ya algunas citas particulares para, que les pueden ayudar de argumentación. La teoría literaria teoriza sobre, quise decir teoriza sobre todo, teoriza particularmente sobre un objeto de estudio que es la literatura. Por lo tanto, literatura, objeto de estudio de la teoría literaria. La teoría literaria teoriza sobre, particularmente, literatura. Por eso se llama teoría y literaria. El planteo inicial para hablar de teoría literaria es primero definir el objeto de estudio y en este caso, ¿qué es literatura? Y desde esta pregunta parte todo el recorrido del texto. La definición de qué es literatura o la literatura no es una definición sencilla y presenta por lo general algunas complejidades, sobre todo a la hora desde qué perspectiva se la mira para hablar de esta noción tan particular. El primer acercamiento a la definición de literatura que podemos leer en el párrafo número 2 de la introducción, y que yo ahora se los voy a compartir el texto en pantalla, pero como esto ya lo leímos, quiero simplemente repasarlo, es definir o acercarse a la noción de literatura a través de esta forma o perspectiva que es como una obra de imaginación. La literatura sería todo aquello que constituye una obra de imaginación, en el sentido de ficción, de escribir algo sobre lo que no es literalmente real. La autora hace un recorrido en los 2 párrafos que siguen para refutar esta idea de que la literatura vendría a ser toda obra de imaginación y hacer una definición cerrada desde esta perspectiva, distinguiendo, diciendo que poder distinguir entre un hecho y ficción resulta muy dudoso y no hay un acuerdo entre los teóricos en decir esto es un hecho real y esto es un hecho ficticio. Entonces, si no podemos encontrar un acuerdo entre lo que es real y lo que es ficticio, es muy difícil definir a la literatura como una obra de imaginación, porque ¿qué entraría dentro de la imaginación y qué no? Si nosotros pensamos, por ejemplo, en el realismo mágico, o lo que la crítica llama realismo mágico, y en García Márquez niega la existencia de la magia dentro del realismo y dice que para él sus obras son realistas porque escribe sobre la realidad de su contexto, de su Colombia. Y en Colombia, lo que al europeo le parecía mágico, en Colombia eran hechos cotidianos y reales. Entonces, ¿cómo definir o delimitar lo que es imaginación de lo que no lo es, sin sacando a la obra y al autor del contexto? ¿Me voy explicando bien? Sí. Bien. Sí.
Perfecto. El segundo acercamiento que hace, una vez no le dedica mucho tiempo a refutar esta idea de que la literatura es toda obra de imaginación, simplemente hace un corto recorrido mencionando algunas novelas y algunos autores y dice, es muy difícil distinguir entre lo que es imaginación y lo que no lo es. Segundo acercamiento, y acá sí el texto se explaya mucho más, tiene que ver con plantear la necesidad de un enfoque diferente, y lo dice justamente así, quizás haga falta un enfoque totalmente diferente, y habla de que la literatura debe pensarse desde el uso particular que hace de la lengua. Y se va a referir y va a desarrollar y a caracterizar lo que es el formalismo ruso. Y empieza con una frase de Jacobson que dice, se violenta organizadamente el lenguaje. Entonces dice que esta perspectiva va a observar a la literatura como aquellos textos en los que hay una violencia organizada del lenguaje y el lenguaje se separa rotundamente del uso cotidiano que las personas hacen de él. Entonces, literatura va a ser todo lo que se diferencia del uso cotidiano del lenguaje. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa con una novela contemporánea que reproduce exactamente la forma de hablar de los personajes? Y la forma de hablar de un personaje es cotidiana. No es literatura. ¿Qué pasa cuando el lenguaje dentro de una obra de literatura se aleja del concepto de belleza, del formalismo ruso, del principio del siglo XX, o de las obras del tratamiento especial del lenguaje del siglo XIX, y utiliza el personaje el lenguaje de habla coloquial? ¿Deja de ser literatura? Ahí empieza el problema de esta definición. Pero la autora, perdón, la introducción a la teoría literaria de este autor particular va a dedicarle mucho tiempo a explicar qué es el formalismo ruso y qué es la forma en relación con el contenido. Fíjense que yo les puse, se violenta organizadamente el lenguaje, la literatura se aleja de la forma en que se habla en la vida diaria, y la lengua, el lenguaje, ahí está, atrae por sí misma la atención. O sea que el centro de una obra literaria está en el tratamiento que se hace sobre el lenguaje. Y en esta teoría o en este desarrollo teórico nos vamos a referir no a la literatura sino a lo literario. ¿Qué hace o cuáles son las características de un texto que lo hacen literario? Y ahí empieza la definición o la caracterización del formalismo ruso, y hasta ahí habíamos llegado con la lectura. Y de acá vamos a retomar. ¿Alguna duda? No. ¿Fue muy rápido? ¿Está bien? No, ya lo entendí. Bien, claro. Perfecto. Voy a compartir entonces en pantalla el texto que vamos a leer. Todo lo que está sintetizado en la clase es lo que leímos en esta primera página y vamos a retomar desde aquí. Acá está lo de lo literario y vamos a retomar sí, desde aquí. ¿Seguimos? ¿Sí? ¿Sí? Bien. De hecho, esta es la definición de lo literario que propusieron los formalistas rusos. Y vayan tomando nota de todo lo que consideren o lo que vayamos hablando del formalismo ruso, porque está en una de las consignas que ustedes tienen que desarrollar. Características del formalismo ruso. Entre cuyas filas figuraban Víctor Klovisky, Roman Jacobson, Osip Brick, Yuri Tiniabot, Boris Eichebaum y Boris Tomaszkiewicz. Perdón la pronunciación. Los formalistas surgieron en Rusia en los años anteriores a la Revolución Bolchevique de 1917 y cosecharon laureles durante los años 20. Hasta que Stalin les impuso silencio. Fue un grupo militante y polémico de críticos que rechazaron la cuasi mística doctrina simbolista. Y esto para nosotros es importante. El formalismo ruso rechazó todo lo que era la doctrina simbolista. ¿Alguien podría de alguna manera y con simple decir qué entiende por simbolismo?
La doctrina simbolismo. ¿O qué entiende por simbolismo? ¿Qué creen que hacía un simbolista? Y teóricamente dibujar algo. Claro. Por símbolos, Claro. Bien, Sí, o sea, sí, dibujar símbolos, exactamente. Yo estoy bueno. tratando de buscar, encontrar el párrafo, porque no lo encuentro. Estamos en la página 6, segundo párrafo. No, pero como yo tengo la otra fotocopia, está corrido de... Empieza así. De hecho, esta es la definición de lo literario. Ahí en ese párrafo estamos. Sí, ahí. Voy a ver si lo puedo encontrar. Hoy lo leí, pero no. una cuasi mística, doctrina simbolista, que anteriormente había Bien. Creo que tiene que ver con representar algo a través de símbolos. Bueno, ahí vamos bien. El simbolismo tiene que ver con la representación de la realidad a través de símbolos. No tiene que ver solo con dibujos, o sea, está bien, nosotros asociamos el símbolo a un dibujo, porque por lo general vemos símbolos, la paloma blanca el símbolo de la paz, la manzana el símbolo del pecado, por ejemplo. Los símbolos son una clase de signos, lo van a ver ustedes en lingüística, o a lo mejor ya lo vieron en lingüística 1. Recuérdenme si ustedes tienen lingüística 1. Sí, Sí, en primer año. Exacto. Bien, y ahí ustedes habrán escuchado nombrar y habrán leído sobre el signo, el estructuralismo de Saussure. Ferdinand de Saussure, bien. ¿Sí? Ferdinand de Saussure es el que va a describir lo que es el signo, y sobre todo después se va a explayar en el signo lingüístico, y va a hablar de un significado, un significante y un concepto. La unión de un significado más un significante va a dar como resultado un concepto. Y ahí tenemos una imagen sonora, una imagen mental y un signo. Por ejemplo, la imagen fonética o sonora de árbol unida o la imagen o la representación mental que nosotros tenemos de ese objeto da como resultado un concepto que puede ser un objeto real o puede ser un objeto abstracto. El simbolismo toma ese trabajo sobre los signos para generar o hablar de un concepto en relación a la unión de una imagen sonora con una imagen mental. Entonces, tiene que ver con la representación, porque nosotros representamos fonéticamente una imagen que hemos construido por una asociación convencional. Alguien nos dijo que ese objeto era un árbol y nosotros podemos construir una imagen mental de eso, y ahí tenemos un concepto. El formalismo, que se va a centrar en la forma, por supuesto que va a rechazar o ir en contra del simbolismo, que se centró en la representación de una imagen y no en la forma. Me voy explicando. Sí. Acá es el momento en que empezamos a unir lo que ustedes ven en las otras asignaturas con esta también. Claro. Pero bien, el simbolismo toma entonces, como dijo Genaro, es la representación de un ente a través de la utilización de otro ente. Importante que lo tengamos en cuenta, porque cuando hacemos análisis de una obra de literario, nosotros miramos los signos dentro de esa obra, y sobre todo si hacemos semántica, porque vamos a mirar los indicios, los iconos que aparecen y los símbolos que aparecen. Ejemplo, en una novela policial, la novela policial está cargada de indicios. La idea es que el detective va leyendo las pistas o los indicios para descubrir un crimen o un misterio. Bien, esa es una forma del signo. El signo se divide en indicio, en icono y en símbolo. El indicio es una señal, hay una representación de causa-consecuencia con el objeto al que está representando. Ejemplo, nubes de tormenta, nubes grises, causa-consecuencia, viene una tormenta. Hacemos esa relación entre ese objeto que vemos y con una causa y una consecuencia. Va a llover, por ejemplo. El icono es una representación por semejanza. Por ejemplo, una foto es un icono. Hay una semejanza en lo que estamos viendo con aquello a lo que está representando. O los iconos de la computadora, los iconos del celular. Y el símbolo tiene una relación convencional y arbitraria. Es decir, todos nos ponemos de acuerdo en que esto que estamos viendo en pantalla, por ejemplo, esta es la letra E.
Perfecto. Esto es un signo lingüístico y es un símbolo. Nos ponemos de acuerdo, todos llamamos a esta letra en español E. Esa es la característica de los símbolos. Vemos la paloma blanca y decimos paz. Bueno, ¿quién dijo que la paloma blanca representa la paz? En algún momento cultural se estableció la relación entre una paloma blanca y la paz y se generó un símbolo convencional. ¿Qué pasaría si nosotros no manejáramos una convención a la hora de hablar de los símbolos y cada uno le pondría un significado a eso que está viendo? Yo a la paloma blanca le pongo la paz, el otro a la paloma blanca le pone otro, el otro le pone otro. ¿Cómo haríamos para comunicarnos? Sería imposible. Entonces es totalmente necesaria la característica de la arbitrariedad y la convencionalidad para poder establecer una comunicación. Y ahí mezclamos un poco lingüística y semiótica, pero a la hora de hablar de análisis literario, nosotros analizamos una obra desde la lingüística, la semiótica y las teorías literarias. Y las teorías retoman de la ciencia de la lingüística, de la semiótica, sus postulados para poder observar una obra. ¿Cómo vamos a leer una obra? La podemos leer desde la construcción semántica de los símbolos que aparecen, la podemos leer desde la pragmática, la podemos leer desde la forma, la podemos leer desde el conceptualismo y ver los conceptos y no la forma, contenido. Hay una disputa siempre entre forma y contenido. Bueno, ¿desde qué perspectiva lo vamos a analizar? La idea es tener la mayor cantidad de perspectivas posibles para poder hacer un análisis desde cada uno de los postulados de la teoría. No plantarnos desde una, sino conocerlas a todas para decir, bueno, vamos a explicarle a un alumno, o vamos a leer con un alumno una obra de literatura y podemos desde esta teoría observar esto, desde esta teoría podemos observar esto, y desde esta podemos observar esta otra particularidad. ¿Me voy explicando? Sí, ¿Sí? bárbaro. Bien. Entonces, Sí. los formalistas rechazan las doctrinas simbolistas que anteriormente habían influido en la crítica literaria y que con espíritu científico práctico, enfocaron la atención en la realidad material del texto literario. Espíritu científico práctico. ¿A qué creen o a qué ciencia ustedes unirían un espíritu científico práctico que se enfoca en la realidad material del texto literario? ¿A otra ciencia unirían ustedes esta tendencia de observar una obra literaria, pero con un espíritu científico práctico, para prestarle atención a la realidad material Yo a la gramática, del texto literario? desde Sí. la parte práctica esa, pero si estamos hablando dentro de la misma... No, ¿a qué otra ciencia en general? ¿Qué ciencia creen que tiene un espíritu científico que observa la realidad material de los hechos? La biología. Sí, las ciencias naturales. Muy bien. El método científico de observar la realidad material de los hechos para establecer un problema, una hipótesis, y la metodología de observación para comprobar al final esa hipótesis. Si ustedes se acuerdan, seguramente todos en el primario hemos tenido un frasco de vidrio con papel secante y una semilla, arena, y observamos qué pasaba con el poroto. Ese es el método científico. Planteábamos, si lo regamos, si lo ponemos al sol, el poroto va a germinar. Y teníamos un germinador. Observábamos y después corroborábamos. Bueno, ese es el método científico. Los formalistas rusos tienen ese espíritu científico práctico, enfocan su atención a la realidad material, a lo que es observable dentro del texto literario. ¿Y qué es observable? El lenguaje y la forma. Bien. Según ellos, la crítica debía separar arte y misterio y ocuparse de la forma, que es justamente lo que puede ser observable, medible e identificable, y lo que es la realidad material. Esto tiene una forma, para que se los muestre, se lo tengo acá. Esto que está en pantalla tiene una forma. La forma de un texto argumentativo que hace un desarrollo sobre un tema particular.
todos los textos tienen una forma. ¿Escucharon hablar alguna vez de géneros discursivos? Sí. Bien, Sí. el género discursivo, del cual Bakhtin va a ser el autor que nosotros leamos, los géneros discursivos son las formas específicas que tiene cada uno de los discursos. Y esas formas permiten agruparlos, según parecidos y semejanzas, en los que son los géneros. Todo texto tiene una forma. El formalismo ruso va a analizar la literatura según esa forma. Se va a ocupar de la forma. En que los textos literarios realmente funcionan. La literatura no era una pseudo religión, y esto lo vamos a marcar, psicología o sociología, sino una organización especial del lenguaje. Lo marco, admito y marco. Alguien se había ido y a alguien admití nuevamente. Bien, ¿qué quiere decir que la literatura entonces para los formalistas no es una pseudo religión, no es psicología y no es sociología, sino una organización especial del lenguaje? Yo lo interpreto como que es algo, como que ellos lo toman como algo concreto. Yo porque había buscado, el año pasado, no, el otro, cuando leí por primera vez estas fotocopias, pseudo religión, porque no sabía lo que significaba. Muy bien. Y marqué como, no llega a ser, pseudo que no llega a ser. Es eso. Entonces, o sea, interpreto que ellos quieren decir como que en sí es algo concreto. En cambio, por ahí, si te vas a lo otro que nombra, la psicología, la sociología, tienen como, depende como del punto de vista que uno lo pueda ver, Bien. creo. Pseudo es aquello que no es. Seudónimo, por ejemplo, o sea, yo tengo un nombre, soy Noelia, pero firmo como Clara. Bueno, eso es un seudónimo, no es mi nombre. Es un nombre falso. La pseudo-religión es aquello que no llega a ser justamente una religión. El formalismo, si rechaza el simbolismo, es decir, la representación a través de un signo, no va tampoco a darle cabida o a darle lugar a ver a la literatura como una forma de religión, como una forma de expresión de la psicología del autor, ni tampoco va a pensar una obra literaria como una expresión de una época y un momento y un contexto que tiene que ver con lo sociológico. Entonces va a sacarle todos esos matices al análisis de una obra literaria y va a observar la organización especial del lenguaje. Marcela, ¿alguna me escucha? No. Esperen que le contesto. A Marcela. Tampoco. Ahí le pregunté si me está escuchando ella, que sería como lo más importante. Pasa que con la lluvia el internet anda. Sí, bueno, yo el miércoles pasado renegué yo con internet y ustedes no. Bueno, yo no la veo y no la escucho. Yo apagué la cámara porque así la escucho mejor. Sí, sí, no hay problema. Tengo todo prendido, pero me parece que no anda. Yo los veo y los escucho. Bueno, ahí está. Manejate por el chat, que a mí me aparece acá arriba una señal y yo lo voy leyendo, no te hagas problema, Marcia. Bien, la literatura entonces la asocian con una organización especial del lenguaje. La obra de literatura pasa a ser una máquina, un sistema en el que hay que observar cómo está estructurado para poder hacer el análisis o el recorrido.
Tenía leyes propias específicas, estructuras y recursos que debían estudiarse en sí mismos en vez de ser reducidos a algo diferente. La obra literaria no era un vehículo ideológico. Si ustedes cuando lean El Matadero, por ejemplo, en literatura argentina, que es un clásico, es un cuento, y para Gamerro es el inicio de la literatura argentina. Gamerro es un crítico de literatura contemporáneo, que me gusta mucho particularmente. Él escribe un libro de ensayos que se llama El nacimiento de la literatura argentina, y en el ensayo que le da nombre al libro habla justamente del matadero. Y el matadero en su momento se transforma en una herramienta política, o es analizado desde una postura crítica como una herramienta política, en el que se convierte en vehículo ideológico. Por ejemplo, el formalismo va a decir que la obra de literatura no es de ninguna manera un vehículo ideológico, ni el reflejo de la realidad social, ni la encarnación de alguna verdad trascendental, sino un hecho material cuyo funcionamiento puede analizarse como se examina el de una máquina. Y este es el planteo que lo vamos a marcar porque es el planteo que hace esta corriente formalista. La obra literaria estaba hecha de palabras, no de objetos o de sentimientos, y era un error considerarla como una expresión del criterio del autor. Rompe esta frase, rompe con el paradigma de que el sentido de una obra termina en lo que el autor quiso decir. Porque en todo hecho de comunicación está lo que el autor dice y lo que el destinatario recibe, entiende, retiene y reproduce. Fíjense todo lo que interviene en un hecho de comunicativo. Por ejemplo, ustedes me mandan un mensaje a mí. Ustedes quieren decir algo en ese mensaje, pero ese mensaje está lo que yo recibo, lo que entiendo, lo que retengo del mensaje y lo que repito de ese otro mensaje. Por lo tanto, el sentido de un mensaje nunca termina en la intención del autor, sino que también se construye según todos esos pasos dentro de la comunicación, que ustedes lo van a ver también en lingüística, que tienen que ver con lo que construye el destinatario de ese mensaje. El formalismo niega de esta manera o rompe con el paradigma de que el sentido se cierra solo en la intención del autor, y habla de un análisis que tiene que ver con observar el lenguaje y la estructura en que esa obra fue pensada. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Bien, perfecto. Me voy a entrar. Y lo voy a marcar. La obra literaria estaba hecha de palabras, no de objetos o de sentimientos, y era un error considerarla como expresión del criterio del autor. Oitzbrin dijo alguna vez, con cierta afectación y a la ligera, que Eugenio Onegin, el poema de Punsky, se habría escrito aunque Punsky no hubiera existido. O sea que la realidad material de una obra literaria tiene que ver con la forma y no específicamente con la existencia de un autor particular. Es una teoría muy, pero muy interesante, la del formalismo, y para analizar, y la vamos a analizar en profundidad. ¿Continuamos hasta acá? Para tener alguna especie de anotación o de síntesis. El formalismo observa la realidad material de la obra literaria, su estructura, su forma, el tratamiento del lenguaje, rechaza que el sentido de una obra termine en la intención del autor y la obra se convierte en una máquina. ¿Seguimos? Sí. Bien. El formalismo era esencialmente la aplicación de la lingüística al estudio de la literatura. Y como la lingüística en cuestión era de tipo formal, enfocada más bien a las estructuras del lenguaje que a lo que en la realidad se dijera, los formalistas hicieron a un lado el análisis del contenido literario, donde se puede sucumbir a lo psicológico, a lo sociológico, y se concentraron en el estudio de la forma literaria. Y acá está el resumen de todo lo que veníamos hablando del párrafo anterior. No importa el contenido, sino la forma. Lejos de considerar la forma como expresión del contenido,
dieron la vuelta a estas relaciones y afirmaron que el contenido era meramente la motivación de la forma. Por lo tanto, si yo quería escribir sobre un determinado contenido,